nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Dies Irae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Hola chicos, ya sé que me dirán, pero está la subilla que ya la tenía terminada y pues es algo mientras que terminó las demás, espero que entiendan. Dejando esto de lado ahora le mandaré un saludo a Milagros Cinti. También quiero pedirles que si pueden y quieren vayan a los canales de mis dos amigos míos que empezaron con sus teorías en YouTube. Si quieres la segunda parte de esta teoría o la de Tolop, solo les pido que lleguen a la meta de 100 likes y para llegar más rápido compártanlo con sus amigos, y solo me restaría decir que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Esto dará comienzo cuando Celdris iba a ser sellado por las diosas junto a sus compañeros, donde al empezar el ritual de sello detrás de Celdris apareció un portal que lo terminó arrastrando al interior de este sin que nadie se diera cuenta. Celdris queda inconsciente al estar dentro del portal ya que este tiene una gran presión. Por otra parte, Rias y Akeno estaban en el club del ocultismo donde hablan de cosas triviales hasta que de repente el cielo se oscureció y empezó a caer grandes relámpagos cerca de allí. Rias y Akeno se dieron cuenta de esto y salieron rápidamente afuera para saber qué estaba pasando. Al estar afuera se abrió un portal que escupió algo para después cerrarse, mientras que el objetivo se estrelló en el suelo. Akeno dice: parece que ese portal arrojó algo en ese cráter, será mejor ver qué es. Rias dice: tienes razón, pero hay que tener cuidado porque siento un poder al igual que el nuestro. Al asomarse pudieron observar a un hombre algo pequeño que tenía algunas heridas no muy graves, y Rias dice: será mejor llevarlo dentro y curarlo para después saber quién es. Las dos lo cargaron y lo llevaron al club donde le sanaron las heridas para después esperar que despertara. Pasaron 3 días donde por fin Celdris abrió los ojos y al hacerlo Rias dice: vaya, por fin despertaste. Celdris al escuchar eso salta a un lugar seguro y se pone en guardia y dice, con una voz de ultratumba: ¿quiénes son ustedes y dónde estoy? Rias, que se encontraba con sus sirvientes, responde: tranquilo, tú saliste de un portal y nosotros te cuidamos por 3 días, al menos danos las gracias de eso. Celdris responde: ja, porque habría de hacerlo, ustedes fueron los que lo hicieron, yo no les pedía ayuda. Kiba dice: será mejor que tengas un poco más de respeto. Celdris sonríe y dice: más bien tú debes tener cuidado ya que no sabes con quién estás hablando. Rias dice: ya basta y no importa eso, pero ahora puedes decirme quién eres tú. Celdris responde: supongo que esta será la manera de agradecerte, pero solo por eso, y le empezó a contar todo de su mundo. Celdris al terminar, todos se quedan sorprendidos al saber que es hijo de un rey demonio y mataba a cualquier raza sin piedad, y además de ser el líder de una tropa de demonios iguales a él.
Kiba dice, ¿y cómo te puedo creer que sea eso verdad? Zeldris dice, bueno por solo mira esto y activa su marca demoníaca haciendo una presión en el lugar donde se encontraban donde todos quedaron más que convencidos. Zeldris dice, ahora es su turno para decirme dónde me encuentro. Rias responde, está bien y le pasó a contar sobre todos los clanes y todo eso que ya saben. Zeldris dice, ya veo bueno con eso es más que suficiente así que me largo de este lugar. Rias dice, aguarda. Zeldris la interrumpe diciendo, tranquilos no mataré a nadie siempre y cuando no me hagan enojar. Rias dice, no es eso quiero saber dónde pasarás la noche ya que no conoces aquí. Zeldris la mira seriamente y dice, en el bosque por supuesto. Rias dice, ¿no prefieres quedarte aquí? Zeldris la mira con una mirada seria y dice, no quisiera molestar además aunque me hayan salvado no sé qué intenciones tengan hacia mí. Rias dice, seguro créeme que no te arrepentirás. Zeldris voltea y la mira fijamente y dice, ¿por qué insistes tanto? Por la manera que me hablas parece que quieres algo más ¿no es así? Rias responde, parece que me descubriste y lo que quiero es que te unas a mi clan. Todos al escuchar eso dicen que está hablando en serio presidenta. Rias responde pues claro él es muy astuto y muy poderoso por lo que se ve y no dejaré que se me vaya esta gran oportunidad. Zeldris sonríe para luego decir, por lo que me contaste tú metes piezas de ajedrez a tus sirvientes ¿no es así? Rias responde así es que hay con eso. Zeldris dice, pues me niego en primera porque tú eres más débil que yo y en segunda no recibiré órdenes de alguien como tú. Rias dice, ¿qué quieres decir con eso último? Zeldris dice, era de esperarse de alguien como tú, lo que quiero decirle es que no tienes experiencia como líder y me parece absurdo que quieras en tus filas a alguien que comando a millones de demonios como yo. Rias dice, tienes mucha razón y es por eso que te quiero reclutar y si no quieres seguir mis órdenes, no hay problema con eso pero quiero que me ayudes a llevar a mi clan a lo más alto que se pueda. Zeldris responde, vaya una chica que quiere ayuda, está bien lo haré solo porque veo una gran determinación en ti solo quiero que me des una pieza de torre para que fundamos que soy un de tus sirvientes. Rias dice con lágrimas de alegría muchas gracias Zeldris. Zeldris dice no fue nada pero antes de eso quiero conocer la ciudad por mi cuenta así que nos veremos más tarde. Rias dice, está bien y Zeldris se fue. Al irse todos se quedan sorprendidos y alegres a la vez al saber que tendrían a alguien muy poderoso como compañero. Akeno dice, vaya parece que lo lograste Rias. Kiba dice, por lo que dijo se ve que sí fue un gran líder y me alegro que él esté de nuestro lado. Koneko dice, tiene una mirada muy sospechosa pero no sentí ninguna mala intención. Rias dice, bueno es momento de ir a clase ya que dentro de muy poco van a comenzar y todos se fueron a sus respectivos salones, mientras que Zeldris empezó a conocer la ciudad y a los habitantes que la poblaban. Mientras está conociendo todo se dio cuenta que Rias y los otros estaban en una escuela y dijo creo que será mejor escribirme a esa escuela para estar más cerca de ellos. Acabar el día de clases todos se reunieron en el club y minutos después llega Zeldris para decir, Rias necesito que me registres en esta escuela. Rias sorprendida dice, ¿y a qué vino esa decisión tan repentina? Zeldris responde, porque necesito conocer más sobre lo que piensas para tener una idea similar. Rias dice, ya veo entonces si eso quieres está bien. Zeldris dice, bien entonces me voy. En eso una voz dice, ¿eso es todo? Zeldris mira a quien dijo eso y era Kiba y Zeldris responde, ¿qué tiene de malo? Kiba da una sonrisa y dice, dices eso para luego irte pues se supone que quieres conocernos más. Zeldris dice, en estos momentos tengo que pensar en algo. Koneko dice, ¿y acaso no nos tienes confianza? Zeldris responde, ¿en serio quieres saber gatito? Todos al escuchar eso quedan con la boca hasta el suelo y Rias dice, ¿cómo sabes eso? Zeldris dice, como tú lo dijiste soy muy astuto y después se fue. Al irse Rias fue a abrazar a Koneko y le dice a todos parece que Zeldris sabe todo pero solo quiero saber cómo. Zeldris está afuera y dice, parece que todos tienen un pasado oscuro pero bueno creo que me pasé un poco con esa niña Koneko pero bueno ¿qué se va a hacer? Al día siguiente Rias le dio todo lo necesario a Zeldris para que comenzar su primer día y después se iba a ir pero Rias lo detiene y le dice, ¿cómo lo hiciste? Zeldris voltea y dice, ¿a qué te refieres? Rias responde, tú lo sabes lo que le dijiste a Koneko ¿cómo sabes eso? Zeldris dice, al ver a los ojos a cualquiera uso mis habilidades de ver su pasado. Rias dice, entonces si supiste el pasado de Koneko, ¿por qué le dijiste lo que ella no quiere escuchar? Zeldris responde, porque soy un demonio y además créeme que la hará reflexionar. Rias un poco molesta dice eres de lo peor, pero si tú lo dices te creeré y los dos se fueron a la academia. Zeldris llegó a su clase y al presentarse las chicas lo veían con ojos enamorados mientras que los chicos decían o no otro chico guapo y en ese se encontraba Issei donde al ver que se sentó al lado de él dice,
fantástico, me tocó el peor tipo. Zeldris escuchó eso pero decidió ignorarlo. Pasaron las clases con normalidad y tocaron para el descanso, y Zeldris al salir del salón se dirigió a un árbol para recargarse en él y cerrar los ojos ya que en ese lugar no se encontraba nadie. En eso alguien con una gran velocidad fue a golpear a Zeldris y cuando está a punto de hacerlo Zeldris toma su brazo y abre los ojos. Al hacerlo vio que era Koneko. Zeldris dice, me imagino que me ibas a golpear por lo que te dije, pero bueno, si eso quieres te dejaré que lo hagas de nuevo y esta vez no te detendré. Koneko dice, ¿y por qué lo dices? Zeldris dice, pues yo sé muy bien lo que sientes. Koneko al escuchar eso dice, ¿entonces sabes lo que siento? Zeldris dice, sí, pero ¿qué esperas para golpearme? Eso es lo que quieres, ¿no es así? Koneko dice, no, mejor no, pero quisiera saber algo más de ti. Zeldris dice, pues hay muchas cosas que no quisiera contar, pero solo puedo ofrecerte una disculpa ya que no pensé sobre eso, pero si tú quieres te puedo ayudar con eso y como tu compañero te cuidaré para que no te sientas sola. Koneko sorprendida dice, eres muy tranquilo cuando hablas y eso me gusta, así que si no te molesta te puedo decir mi senpai. Zeldris dice, si eso quieres está bien, y en eso se termina el descanso. Koneko dice, bueno mi senpai, nos veremos en el club, y se van. Al término de las clases Zeldris se fue al club y al llegar ve a Rias y a Keno con una sonrisa de asesinas y dice, Zeldris, jamás nos dijiste que tú eres bueno para convencer. Zeldris un poco nervioso responde, bueno pues yo les dije que lo iba a arreglarlo, pero al verlas más a detalle dice, ¿y se puede saber por qué se molestan por eso? Rias y Akeno se ponen nerviosas y dicen, bueno pues es por... Zeldris interrumpe y dice, parece que están celosas. Ellas dicen, ¿no es eso en serio? Zeldris dice, bueno como sea, solo quiero decirte que un chico llamado Issei tiene un objeto sagrado que te puede interesar. Rias responde, así que también te diste cuenta. Zeldris dice, pero lo malo es que ese chico es un pervertido sin remedio. Rias dice, sí, también me di cuenta. Koneko dice, yo odio a los pervertidos, prefiero a mi senpai. Kiba dice, ¿y se puede saber quién es tu senpai? Ella responde, pues Zeldris. Akeno dice, vaya vaya, parece que nuestra pequeña Koneko le tomó cariño a Zeldris. Rias dice, eso me sorprende, pero bueno Zeldris, te lo encargo. Zeldris dice, está bien, pero solo porque es útil. Zeldris fue a buscarlo y lo encontró con una chica hablando, y al poner atención escuchó sobre una cita en la ciudad, y después de un rato la chica se fue. Zeldris fue con Rias a comunicarle dónde está, se encontraba sola. Zeldris dice, bueno mi trabajo termina aquí así que me retiro. Rias dice, no, espera un segundo. Zeldris voltea y dice, ¿qué ocurre Rias? Rias dice, pues solo quiero saber si tú y Koneko tienen algo serio, por así decirlo. Zeldris dice, no, solo somos amigos y solo ella es la que me tomó cariño. Rias dice, bien, entonces te puedes ir. Zeldris iba saliendo pero se detiene en la puerta y dice, y sobre tu otra preocupación, tranquila, tus familiares sabrán qué hacer, y después sale, mientras que Rias dice sorprendida entonces si es verdad sobre su habilidad. Para no hacer el cuento largo, Issei salió con Yuma a su cita y después lo mataría como en la historia original, y cuando está agonizando aparece en clan de Rias, y en vez que pase lo que pasa, Zeldris usa una más de sus habilidades para curar y regenerar la herida de Issei. Bueno, eso es todo por el día de hoy y solo les pido que lleguen a la meta de likes, y sin nada más que decir me despido.